En estos días, con la existencia de películas de superhéroes de DC y Marvel, tenemos la tendencia a olvidarnos de las películas de cómics que están muy lejos de la sensación de superhéroes. Algo importante acerca de los cómics es que no son solo de superhéroes. Los cómics son un medio amplio y variado, y si bien parece que muchas son historias para niños, existen algunos cómics más adultos. Historias mucho más interesantes se realizan todo el tiempo, pero estas no se han incluido en la mayoría de los debates de películas basadas en cómics porque, bueno, no son de superhéroes. Aquí están las 12 mejores películas de cómics sin superhéroes. Desde el infierno. Basada en una ambiciosa novela gráfica escrita por Alan Moore e ilustrada por Eddie Campbell, Desde el infierno, que es el nombre tomado por la firma de Jack el Destripador en cartas escritas a la policía, es la cuidadosa investigación a la teoría de un hombre en el misterio eterno que rodea los asesinatos de Whitechapel de 1888. Esto no es una muestra de hechos de culpable o inocente, ya que muchas de las respuestas detrás de estos crímenes nunca se conocerán. Es más bien teorías mezcladas con hechos. Se crea con escalofriante detalle el estado de ánimo de la clase baja de Londres a finales del siglo XIX, donde la vida era barata, sangrienta y muchas veces corta. Camino a la perdición. Adaptada de la novela gráfica de Max Allan Collins, Camino a la perdición, la película del mismo nombre pone a varias caras conocidas en una película policial establecida durante la época de la Gran Depresión. El propio cómic se basa ligeramente en una serie de manga japonés llamado El lobo solitario y su cachorro, en el que la película también se basa para la adaptación de su guión. Mientras que la película se centró principalmente en la cinematografía y actuaciones principales de Tom Hanks y Paul Newman, Camino a la perdición cuenta la historia de un jefe de la mafia irlandesa y su acompañante. En la narración esto parece simple, pero fueron los temas de la novela gráfica los que sobresalieron, y el manejo de la violencia del personaje lo que llama la atención de la película. El Cuervo. Basado en un cómic muy oscuro, la película tiene la misma sensación oscura. La película se desvía del cómic en algunos puntos, pero en general es bastante fiel. Cuenta la historia de Eric Draven, un músico de rock que revive de entre los muertos para vengar su muerte y la violación y asesinato de su novia. La historia es básicamente sobre la venganza de Ultratumba y cómo el amor verdadero es para siempre. La película tiene una buena, aunque bastante básica trama, excelentes secuencias de acción y muy buen casting, pero la verdadera estrella de esta película es el ambiente y la sensación. Se siente áspero, sombrío y deprimente, pero sorprendentemente se eleva al final. Mundo fantasma. Los noventas fueron una época de insatisfacción y descontento, y gran parte de la cultura popular de los noventas se dedicó a la sátira y el rechazo de las viejas tradiciones de la cultura pop. Este descontento se sintió con fuerza en los cómics de Daniel Clowes, quien en 1993 escribió Mundo Fantasma, un cómic sobre un par de cínicas chicas adolescentes que están aprendiendo a crecer, a pesar de que no lo quieran. La película es más bien tristemente divertida. Sigue la historia de Enid y Rebecca, mientras tratan de aferrarse a su valioso despido de la adolescencia. Enid parece que está bien y debería quedarse como es, pero el mundo y su mejor amiga no pueden dejarla. Mundo Fantasma es una de las mejores películas de su década. 300. Este cómic de Frank Miller llega a la lista como la película de guerra de fantasía de 2006, 300, basada en el cómic del mismo nombre. Una de las características más conocidas de Zack Snyder, director de 300, es la controversia, y esta película no se salvó de ella. Aunque Snyder destaca por la precisión de muchos de las historias y temas que exploran sus películas, Miller ha declarado anteriormente que sus inexactitudes en la historia fueron intencionales. Pero independientemente de la controversia, 300 es una impresionante representación de la novela gráfica que adapta. Las imágenes y el estilo fueron muy fieles al cómic, e incluso se filmó en una técnica especial para ayudar a reproducir las imágenes de las páginas de Miller. Una historia violenta. La carrera de David Cronenberg dio un giro dramático en 2005, cuando hizo Una historia violenta,
Basada en un cómic de 1997 de John Wagner y Vince Locke, una historia violenta sigue a una pequeña familia de los suburbios dirigido por un padre severo pero afectuoso que mata a un par de ladrones que roban en su restaurante. Este parece ser un caso de defensa propia, pero poco a poco se revela que el padre todavía podría estar albergando algo de brutalidad dentro de él. Esta es una película densa psicológicamente y muy reflexiva acerca de cómo la violencia acaba siempre por ser una parte de lo que somos. Constantine. Constantine es una película de acción y suspenso sobrenatural de 2005. Se basa en el cómic Hellblazer de Vertigo Comics, con elementos de la trama tomados de las historias, conductas de riesgo y pecados originales. Constantine es una película oscura, sin embargo deslumbrante, una gran historia respaldada por los efectos especiales espectaculares y gran cinematografía nos adentra en un mundo oscuro y peligroso. Un mundo donde medio ángeles y medio demonios hablan en voz baja a los mortales, mientras Dios y Satanás nos utilizan como peones en un juego apocalíptico de ajedrez. Con la maldición de la capacidad de ver estos espíritus, John Constantine se encuentra justo en el medio del enfrentamiento. El Expreso del Miedo. Mucho se ha dicho de la película El Expreso del Miedo, basada en un cómic francés de 1982 llamado... El Expreso del Miedo es el tipo de historia que se ve con frecuencia en las historias de ciencia ficción y cómics, pero rara vez se ve traducido a la pantalla grande. El mundo ha experimentado un invierno nuclear, la Tierra se ha congelado y los pocos sobrevivientes de la humanidad han sido agrupados en un tren gigante que está en constante movimiento. Los ciudadanos de clase baja viven cerca de la parte posterior, mientras que los ricos viven en la parte delantera. La película aprovecha lo absurdo de esta situación haciendo un comentario de la fragilidad y el mal de la sociedad en general. Scott Pilgrim contra el mundo. Scott Pilgrim derrotaba a exes malvados en tinta en las páginas de cómics años antes de que llegara a la pantalla grande en la adaptación de la película de Scott Pilgrim contra el mundo. Y cuando se tiene un director experimentado con tipos duros como Edgar Wright, ningún cómic parece más apropiado para el director de Shaun of the Dead. También el colocar a Michael Cera en el papel principal fue un movimiento perfecto para llevar a Scott Pilgrim a la vida. Wright pasó años en la película y fue liberada después de lo esperado, pero cada miembro de su equipo parecía totalmente dedicado. En general, la película hizo un trabajo impresionante en la combinación de animación y acción en vivo de manera similar al cómic. La ciudad del pecado. Basada en la novela gráfica de Frank Miller del mismo nombre, La ciudad del pecado sigue siendo una de las más grandes películas basada en cómic de crímenes de todos los tiempos. La serie original del cómic de Miller ha sido serializado en 13 partes después de su primera aparición. Famoso por su obra, influenciada en gran medida por el cine negro, la adaptación de la película La ciudad del pecado utiliza este estilo para su beneficio cinematográfico. La película, que Frank Miller codirigió con Robert Rodríguez, se basa sobre todo en el primero, tercero y cuarto libros de la serie original de Miller. Con un reparto estelar y un único estilo cinematográfico, La ciudad del pecado consiguió un gran éxito de crítica. V de Venganza. Siguiendo a un anarquista que lucha por la libertad a punto de iniciar una revolución, V de Venganza no solo habla en un nivel visualmente impresionante, sino también político. La película ha ido tan lejos como para ayudar a ciertos liberalistas y anarquistas a promover sus propias creencias. Junto con una recepción positiva en general por parte de la crítica, la película estuvo llena de actuaciones talentosas, una trama atractiva y una profundidad impresionante. Existen diferencias notables entre la película y los cómics originales, que a menudo han apuntado hacia los hermanos Wachowski y su montaje de la historia en un contexto político más moderno. Con esto, muchos de los personajes también cambiaron. Sin embargo, la película demostró temas similares expuestos en la pieza clásica de Moore. Old Boy, 5 días para vengarse. La excelente película coreana de 2003, Old Boy, es interpretada como una obra de Shakespeare a lo largo de las líneas de Tito Andrónico o alguna otra tragedia de venganza de la época isabelina. Basada en un manga japonés de 1996, Old Boy
Sigue a un pobre hombre de Corea quien es inexplicablemente arrojado en una prisión que parece un cuarto de hotel durante 15 años. Y luego es liberado igual de inexplicablemente para investigar lo que le ha ocurrido. Lo que encuentra es operísticamente triste y violento, y la película es muy teatral e impresionante. No vi la versión americana de 2013 dirigida por Spike Lee, pero puedo decir que la película de 2003 es realmente excelente. Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video y no olvides darle clic donde tú quieras.